Buenos días, hermanos. Estamos un domingo más acá reunidos en la iglesia y quiero mandar muchos saludos a todos mis hermanos, a mis hermanos también del sur que pertenecen también a nuestra iglesia. Así que les mandamos muchos cariños a nuestra hermana Giovanna, José, Anita, a nuestra hermana Angélica Obreque y a todos aquellos que también nos siguen por las redes sociales y que nos apoyan también en siempre estar predicando la verdad, ¿cierto? Hoy día vamos a tocar un tema que es bien importante, pero a la vez también bien delicado. Y vamos a hablar acerca del respeto que debemos tener con Dios. Por lo tanto, el título se llama Respetuosos con Dios. Así de cortito. Respetuosos con Dios. Y como texto base vamos a ir a Filipenses 1, 19 al 20. ¿Ya? Vamos a tocar un poquito la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Vamos a leer el texto. Dice así la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Tomen asiento, hermano. Esa es la porción que vamos a estudiar y vamos a ir viendo un poquito el contexto. Vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias por esta mañana, por esta reunión. Te pido, Señor, que puedas bendecir esta palabra y te pido sobre todas las cosas que puedas guiarme, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos sacar una enseñanza hermosa para nuestra vida y que podamos ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermano. Ahora sí ya pueden sentarse. ¿Qué palabras del apóstol, ah? El apóstol empieza hablando porque sé, ¿cierto? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque sé, uso una expresión de confianza, de firmeza, de certeza, de que realmente el Señor estaba con el apóstol, ¿cierto? Lo que está diciendo Pablo en estas palabras es que está él expresando su total confianza en que Dios lo librará de sus sufrimientos y le dará la victoria sobre sus enemigos o de los que deseaban su mal. Ese es más o menos el contexto, ¿cierto? El apóstol Pablo estaba preso en Roma, acusado falsamente de sedición y blasfemia, y esperaba, hermanos, su juicio ante el emperador Nerón. Sin embargo, y esto aquí lo maravilloso, él no se desanimaba, ni menos se quejaba, ¿cierto? Sino que se mantenía firme en su fe, firme en su ministerio y en su misión de predicar el Evangelio. Este pasaje también nos muestra
¿cómo podemos tener una actitud de esperanza y gozo en medio de las pruebas y las dificultades? Y veremos también, hermanos, cómo la oración y el Espíritu Santo de Dios, o el Espíritu de Cristo, ¿cierto?, son recursos, hermanos, poderosos que Dios nos ha dado para fortalecernos y consolarnos en los momentos de aflicción, porque la verdad que en la vida cristiana tendremos aflicción, hermano. Viviremos situaciones difíciles. Podemos recordar, por ejemplo, Juan 16:33, ¿cierto? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, decía el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cierto? Tendremos aflicciones. La vida en general, no solo la vida cristiana, sino que la vida en general no es todo, hermano, de bendición o todo lindo o hermoso por delante. Ojalá fuera siempre así. Pero la verdad que no es así. Tendremos momentos difíciles. Pero ¿saben qué? A veces también Dios nos da una clara impresión de lo que sucederá en ciertas situaciones que podamos estar viviendo. Y Pablo afirma aquí de que él estaba seguro, segurísimo, de que Dios lo libraría de la cárcel y que quedaría demostrado todas las falsas acusaciones que había en su contra. Ese es más o menos el contexto de estas palabras que estaba viviendo el apóstol en ese momento. También Pablo no solo tenía la certeza y la convicción de que el Señor le estaba dando seguridad, sino que además él se sentía, hermanos, amparado, que detrás de todo lo que él estaba viviendo, de todo ese sufrimiento, el encarcelamiento, las situaciones difíciles que él pasó, él se sentía apoyado y respaldado no solo por el Señor, sino también por la iglesia. A pesar de todo lo que él estaba viviendo, había, hermano, una iglesia que estaba orando por él constantemente. Y esto, hermano, es súper importante. Que realmente haya hermanos o una iglesia que siempre esté orando por tu vida. Él podía, a pesar de todas las situaciones difíciles, él podía contar con hermanos verdaderos en la fe. Y esto, hermano, es muy importante. Tener verdaderamente hermanos leales en la fe. Hermanos que van, como se dice, contigo a todo, hermano. ¿Ah? No solo hermanos, sino también que podamos ser amigos. Y el apóstol se sentía respaldado. ¿Ah? Respaldado por Cristo, por las oraciones, por la iglesia y por el Espíritu de Cristo. Saber que ante un problema o una prueba, tú tienes el respaldo de Dios y de la iglesia. Y tienes el respaldo de la familia de la fe. Esto es sumamente importante. Y muchas veces, justamente son estas cosas las que no encontramos a veces en las iglesias. ¿Cierto? Qué importante es contar con hermanos así, en la fe, que estarán siempre, siempre para apoyarte, para ayudarte,
Muchas veces, hermano, las oraciones de la iglesia o de tus hermanos te darán ánimo en los momentos difíciles. Y también por medio de ellas, Dios también nos fortalece. Y por supuesto que el Espíritu del Señor nos consuela, ¿cierto? Y nos da paz en medio de la tormenta a veces, en medio de las dificultades. Nos da esperanza en medio de la aflicción y de las pruebas, ¿cierto? Pablo sabía, hermano, Pablo sabía que podía ser libre porque las oraciones y la ayuda del Espíritu de Cristo le daban la confianza en que Dios escucha y responde tus oraciones, hermano. Ahora, si hay algo en lo que el apóstol se fortalecía y le daba seguridad en sus aflicciones o tribulaciones, eran las oraciones de la iglesia y la ayuda y la guía del Espíritu de Cristo. Y esto es lo que me gustaría un poquito también ir viendo en este sermón. Miren, es interesante saber todas las cosas que pasó el apóstol. Mire, vaya a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, 23 al 33. Lo vamos a leer. Mire, esto es solo una pinceladita, hermano, de todas las cosas que el apóstol Pablo vivió, ¿eh? Y es realmente interesante saber que a pesar de todas las cosas que él pasó, él siempre se mantuvo firme en sus convicciones con el Señor. Dice así: son ministros de Cristo, aquí está hablando el apóstol Pablo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí tiene un poquito, hermano, un panorama de todo lo que el apóstol había estado pasando. Y ahora encarcelado, ¿cierto? Pero él estaba seguro en quién había creído. También este pasaje, hermano, habla de la suministración. ¿Qué quiere decir esto? Es una palabra media... Suministración. Bueno, hermano,
es la ayuda justamente del Espíritu Santo. ¿Ah? Es la ayuda del Espíritu de Cristo. Y eso también es lo que está hablando él en este pasaje, que él estaba seguro que Cristo estaba suministrando su vida. Hermanos, miren, muchos creyentes dicen, yo estoy seguro de que Dios me va a sanar, por ejemplo. O yo sé que Dios me sacará de este problema. Estoy seguro. O yo sé que Dios me va a proveer. A mí no me puede faltar la comida en mi casa. No me puede faltar el pan porque yo soy hijo de Dios. Hay muchos cristianos que se expresan así. ¿Sabían ustedes? Dios me tiene que suministrar a mí todo lo que yo necesito o lo que deseo, porque yo soy hijo de Dios. Y Él está en el derecho de a mí abastecerme de todo lo que yo necesito. ¿Sabían ustedes que hay muchos cristianos que así se expresan delante del Señor? Y la verdad, hermano, que todos en alguna ocasión, cuando no conocíamos la sana doctrina, ¿cierto? Cuando no conocíamos el verdadero evangelio, nos hemos expresado de esta forma. Porque yo sé, ¿ah? El porque yo sé. Yo sé que Dios, lo que le pida, me lo va a dar. Porque Él me ama. Y muchas veces, hermanos, hemos escuchado este tipo de oraciones. Yo la he escuchado, hermano, hasta no hace mucho, cuando me encuentro con cristianos, he escuchado este tipo de oraciones. O este tipo de oraciones en creyentes o en personas. Pero la verdad, hermano, que al orar y expresar este tipo de palabras, es más solo la expresión de un deseo, más que de una certeza en lo que tú realmente quieres orar. ¿Se entiende? Porque te estás centrando en tu yo, porque yo. Es más tu deseo que la verdadera oración de fe. Y hay muchos cristianos que oran de esa forma. ¿Sabían ustedes? Ahora, Pablo sabía que él no sería avergonzado. Por eso que él decía, conforme a mi anhelo y esperanza. Él tenía puesto su anhelo y su esperanza en Cristo. Y sabía que el Señor no lo iba a avergonzar, hermano. Es importante tener claro que cuando oramos, debemos siempre tener puesta nuestra confianza en Dios. Es importante saber que cuando oremos, podemos también aprender a esperar en Dios y en lo que Él haga con nosotros, hermano. Por ejemplo, algunas personas dicen que si tú no tienes fe, o algunas personas dicen que si tú tienes fe, Dios hará todo aquello que tú le pidas. Si tú tienes fe, puedes estar seguro que Dios hará lo que le pidas. Y atribuyen todo a la fe. El problema, hermano, con este tipo de declaraciones o oraciones, o como estas palabras, ¿cierto? O esta clase de postura, ¿cierto? Porque son más posturas. Es que conviertes tu fe en una fe soberana. O sea, conviertes a Dios en un particular sirviente que está a tu entero servicio.
¿Conviertes a Dios en tu criado o en tu genio? ¿Conviertes a Dios en un Dios para los mandados, como si tú fueras su jefe? ¿O como que si Dios fuera tu empleado? Y si tú crees esto, en realidad no has conocido a Dios. Y lo más grave es que estarás tratando de tomar a Dios como un objeto manipulador. Que cuando realmente estás mal, acudes a Él y le pides porque Él te tiene que dar, y después cuando estás bien, te olvidas. ¿Cuánta gente, hermano, nos pide oración? Y no digo que sea malo, pero cuando tú le hablas, que se acerquen a Dios, que entreguen su vida, que necesitan, no quieren, solo quieren la bendición, solo quieren la sanidad o solo quieren que oren por ellos. Pero cuando tú les hablas de acercarse a Dios, de conocerlo, de entregar su vida, para que no vuelvan a pasar por ciertas situaciones, ¿cierto? No quieren conocer a Dios. No les interesa, hermano, tener comunión con el Creador. Empiezan a ver a un Dios para los mandados, para suplir solamente tus necesidades. Toman a Dios como un objeto manipulador. Y hoy en día hay muchos cristianos así, hermano. Iglesias que están así, con este tipo de postura. Manipulan al Creador. Manipulan al propio Dios de todo el universo, hermano. Al que sostiene todo el cosmos. E incluso al que sostiene tu vida, hermano. Cristianos que se ponen en el lugar de Dios como que si Dios fuera su mozo, que solo tiene que atenderte y suplirte todo lo que tú le pidas. Dios está para tu servicio. Los que creen esto y este tipo de postura, hermano, tarde o temprano terminan mal y terminan alejándose de Dios. Porque Dios no les va a cumplir, hermanos, sus caprichos. Expresarse también de esta forma es también expresarse de una forma soberbia, insolente. Y conocen incluso la palabra, pero la tergiversan. ¿Ah? Conocen pasajes donde los tuercen para tomar este tipo de postura. Por ejemplo, Éxodo 32, 7 al 14. Mire, vámonos a Éxodo. Éxodo 32, 7 al 14. Mire, este es un texto, un pasaje histórico, pero que podemos sacar una enseñanza de él. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová Dios a Moisés: yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, miren cómo era Moisés de humilde y de respetuoso y de temeroso con Dios. Miren la oración y cómo él se expresa ante el Creador. Oh Jehová, ¿por qué se
encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que hablo y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Una tremenda oración con temor de Dios, con reverencia, con humildad, hermano, entendiendo que estaba frente al Creador. Por este motivo, por este pasaje, algunos dicen, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Moisés. Podemos cambiar la voluntad de Dios. Podemos cambiar los planes de cualquier cosa que Dios tenga en mente. La pregunta es, ¿es verdad esto? ¿Tú le puedes dar órdenes a Dios? ¿Dios se equivoca, hermano? ¿Hace mal las cosas? Hermano, no. Dios nunca se equivoca en sus planes. Porque lo que Dios siempre mira, hermano, y esto grábatelo en tu corazón, en tu mente, lo que Dios siempre mira son tus pensamientos, tu corazón, tus intenciones, lo que hay en ti, tus motivaciones. ¿O ustedes creen que Dios, hermano, no hubiera destruido Sodoma y Gomorra si ellos no se hubieran arrepentido? Dios no los hubiera destruido. Dios siempre está mirando tus motivaciones, las intenciones que hay en tu corazón. Lo que pasa, hermano, que siempre el ser humano está queriendo ser Dios, hermano. Al ser humano le gusta tener el poder. ¿Saben para qué? Para quitar a Dios de su trono. Y el hombre ponerse en el lugar de Dios. Hay pastores que le encanta esto. ¿Sabían ustedes? Gracias a Dios en Berea no hay esa clase de pastores, ¿cierto? No lo digo con soberbia, sino que entendemos cuál debe ser nuestra posición delante de Dios, ¿cierto? Como ministro, o como pastores, o como gente que sirve al Creador, ¿cierto? Pero sabemos que hay ministros así, que se quieren poner en el lugar de Dios y darle órdenes a Dios. Las falsas iglesias, hermano, con sus denominaciones y sus falsas doctrinas, han convertido, hermano, al Altísimo, al Creador, al Señor, en un verdadero sirviente al que se le da órdenes. Y ejemplo hay mucho, hermano. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de una famosa cantante cristiana que dijo no te aceptamos, un no por respuesta, cuando estaba orando por un enfermo, por un cantante cristiano enfermo? No te aceptamos, un no por respuesta. O sea, ella después, por supuesto, se justificó, pero las palabras, hermanos, hablan más que cualquier cosa. Muchos, hermanos, no saben expresarse delante de Dios. Ahora, muchos también enseñan que la intercesión y la fe es para mover en la mano de Dios y darle órdenes a Dios. ¿Es así? No, hermano. ¿Quién soy yo para venir a darle órdenes y estar moviendo la mano de Dios? No, hermano. Eso es no entender cuál debe ser tu relación con Dios. Miren, esto pasa mismo con los enfermos.
Cuando tú oras por un enfermo, tú vas a orar y estás convencido de que Dios puede hacer algo, ¿cierto? Pero hay muchos que se acercan y oran incorrectamente por un enfermo. Dicen, si tú estás convencido, ese enfermo sanará. O hecho está. Hemos compartido estudios sobre el grave error de decretar, de declarar, o que está hecho, o hecho está. Muchos oran a Dios de esa forma. O también muchos oran a Dios convencidos de que el Señor a lo mejor le va a añadir más vida a un enfermo. ¿Cierto? Pero muchas veces, hermanos, no es así. Muchas veces uno puede ir a orar por un enfermo y no va a recibir la sanidad que debe recibir. ¿Se acuerdan ustedes de este cantante famoso que tuvo cáncer? ¿Se acuerdan? Se llamaba, me parece, Julio Melgar. ¿Se acuerdan? Hay muchos que fueron a donde este cantante, Julio Melgar, ¿cierto? Y oraron por esta persona. Incluso fueron a donde los familiares, ¿cierto? Fueron hasta su casa, porque fueron creyendo que por su fe este cantante iba a ser sanado. ¿Ah? Decían, solamente hay que ir a orar porque se necesita fe para sanar a este cantante. Claro, a veces uno se pregunta, pero si para orar por un enfermo se necesita fe. Sí, es cierto. Es cierto que se necesita fe para orar por un enfermo. Pero la verdad, hermanos, que no solo se debe necesitar fe, sino que también debemos recordar que es Dios el que tiene toda la autoridad y el poder para sanar a alguien o a cualquier persona que Él desea, hermano. De hecho, Isaías 55, si usted va a Isaías 55, 8 y 9, mire lo que dice. Isaías 55, 8 y 9. Aquí Dios te deja claro que Él está siempre por sobre ti. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Te quedó claro? Que Dios está por sobre ti en todo, hermano. Pero hay cristianos que tienen esta clase de fe sin consultar a Dios. Dicen tener fe, pero es una fe que no considera a Dios, no consultan a Dios. Y por eso dan por sentado que lo que oraron se hará. Y eso, hermano, es pasar a llevar la voluntad de Dios. Es pasar a llevar la soberanía de Dios. Muchos centran la voluntad de Dios en que debemos orar con fe, pero no en el objeto de la oración, sino que en ellos mismos se centran.
Por eso que yo les hablaba de este cantante Julio Melgar, me parece que se llama, ¿cierto? ¿Cuántos fueron, hermanos, a orar por él? ¿Ah? ¿Cuántos apóstoles y profetas, o mal llamados apóstoles y profetas, y pastores del jet set, del cristianismo, hermano, ¿cierto? Pastores del jet set de la teología de la prosperidad, fueron a orar por él y decretaron incluso sanidad en su hogar, con su familia. De hecho, fue Cachluna, fue a orar por él, otros cantantes famosos también, y le decretaron sanidad. Y la verdad, hermano, le fueron a dar puras falsas esperanzas, porque eran gente que nunca consultaron a Dios si era o no la voluntad de Dios que esa persona se sanara, hermano. En vez de haber orado al Señor para saber si a lo mejor esa persona ya estaba pronto para su partida y haberla preparado, hermano. Muchas veces, en vez de ir a orar por una persona, pídele a Dios por medio del Espíritu Santo que te muestre si a lo mejor esa persona ya está para partir. Y lo que tienes que hacer tú como cristiano es preparar a esa persona para ir al encuentro con el Señor. Eso es lo que debieron haber hecho estos falsos ministros que se mueven por todo el mundo, ¿cierto? Y andan en sus jets privados y se suben y van y cobran y van para allá pero con un falso evangelio, hermano. ¿Cierto? Todos estos famosos pastores y cantantes famosos, hermano, del jet set, de este tipo de cristianismo, fueron y le dieron falsa esperanza. Y incluso por ahí andan algunas hasta que le dan órdenes a los ángeles, por hermano. Bueno, hermano, ¿saben qué? Siempre es bueno ponerse en la guía del Espíritu Santo y entender cuando una persona está enferma, si va a partir, preparar el corazón de esa persona. Porque ¿saben qué? A veces ya las aflicciones que ha vivido esa persona han sido muchas. Han sido el colmo, digámoslo. Y ya esa persona está para irse con el Señor. Entonces, esto, hermano, es importante. Nunca pasar a llevar la soberanía y la voluntad de Dios. Nunca, hermano. Nunca hacerlo como lo hacen esta gente. ¿Saben por qué? Porque muchas veces Dios quiere otorgar el descanso eterno a sus hijos. Dios quiere ya llevárselos a su gloria eterna. Dios siempre va a actuar de acuerdo a tus motivaciones y a lo que hay en tu corazón. Si tus motivaciones son hacer la voluntad de Dios y respetas su soberanía con una oración de respeto, ¿cierto? Y si no haces alarde de tu fe, creyéndote mejor que los demás, hermano, Dios siempre te respaldará y no quedarás en vergüenza como quedaron estos falsos ministros y músicos, hermano. Por eso que Pablo nunca quedó en vergüenza ante las autoridades. Muchos buscan a Dios y le siguen para jactarse, para sobreexaltar su ego o para querer sobresalir. ¿Para qué? Para captar grandes ministerios y manejar recursos y hacerte rico con la fe, con el Evangelio. Mire, Jeremías 9, 23, 24, ¿qué dice? Busque ahí Jeremías 9,
Mire lo que dice el Señor acá. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Por lo tanto, hermano, si has caído en esto o en este pecado, pídele perdón a Dios. Si has sido atrevido y no has tomado en cuenta la voluntad de Dios y la soberanía de Dios, pídele perdón a Dios. Si has querido tomar el lugar de Dios, hermano, aún estás a tiempo de cambiar ese tipo de postura. Dios tiene poder para sanar, hermano, pero en su soberanía, no en tus palabras, ni en lo que piensas, ni por tus medios, ni siquiera por tu fe, sino siempre en la soberanía de Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos, hermano, y de quien nunca hizo nada sin consultar al Padre Celestial, ¿quién fue? Cristo, hermano. Ejemplo de respeto a Dios. Siempre Cristo respetó la soberanía del Padre. Y hay montones de ejemplos, hermano. Por ejemplo, Jesús, antes de escoger a sus apóstoles, pasó la noche orando al Padre. Cuando sanó a Lázaro, ¿qué hizo? Oró al Padre. Cuando estuvo en angustia en Getsemaní, ¿qué hizo? Oró al Padre. Sabiendo aún la tremenda tortura que le esperaba, hermano. ¿Ah? Eso sale en Marcos 14. Mire, Marcos 14, 32 al 36. Hermano, estos pasajes te deben hacer reflexionar, te deben conmover en entender de que siempre tienes que depender de Dios. Marcos 14, 32 al 36 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, y ahí después, ¿cierto? Después usted puede leer el capítulo completo. Pero aquí vemos, hermano, cómo Cristo aún en los momentos más difíciles se sometió al Padre, a la soberanía del Padre. Acudió siempre al Padre en oración y no obró en independencia. Nunca se desligó del Padre Celestial, nunca. Y ese es el ejemplo que tú debes seguir. Ese es el ejemplo de las pisadas que tú debes seguir, que son las pisadas de Cristo. Primera de Pedro 2:21, mire lo que dice. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mateo 26:39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, Cristo como hombre siempre se sometió a la voluntad del Padre, pero también Él, como era hombre, Dios mismo hecho hombre en Cristo, no deseaba tener un pasar tan terrible, hermano, una experiencia tan dolorosa que Él esperaba, pero se mostró, hermano, respetuoso y aceptó la decisión y la voluntad del Padre. Juan 5:30, mire, Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo nunca, hermano, nunca fue autodependiente de él mismo, sino que siempre dependió del Padre. Cristo nunca tampoco juzgó según su propia voluntad, ni actuaba según su propia voluntad tampoco, sino que siempre buscó la voluntad del que lo envió, hermano. Qué diferente sería el testimonio de las iglesias, hermano, si todos los cristianos priorizasen la voluntad de Dios y no actuaran según su propia voluntad. Pero vemos que hay hoy en día iglesias arrogantes, egocentristas, hermano. Juan 8, vámonos a Juan 8, hermano. Estamos ahí mismo. Juan 8, 28 al 30, ¿qué dice? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús, siendo Dios mismo, nada hacía por sí mismo, hermano, porque él era Dios hecho hombre. Hermano, si Cristo era así, ¿cuánto más nosotros deberíamos ser así? ¿No deberíamos hacer lo mismo? Cristo, siendo Dios mismo y teniendo todo el poder sobrenatural que tenía, nunca hizo nada sin contar con la aprobación del Padre Celestial. Siempre fue sumiso, humilde ante el Padre. Pero muchos, hermanos, hacen las cosas por sí mismos. ¿Solo saben para qué? Para buscar ser reconocidos. Nada más. Volviendo al apóstol Pablo, así como supo él que en su primer encarcelamiento saldría libre, también supo que en el segundo encarcelamiento, hermano, Dios no lo libraría, hermano. Mire, 2 de Timoteo 6 al 8. Vámonos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Perdón. Segunda de Timoteo. Ay, no, hermano. Ahí no anoté el...
Ay. Segunda de Timoteo 4, me parece. 6 al 8. No había anotado el capítulo. ¿Lo tiene? Sí, 4. Dice, palabras del apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿No son estas palabras de despedida? ¿Cierto? Ya Pablo se estaba dando cuenta que no iba a salir, parece, librado de esta situación. Pablo tenía claro que fuera lo que pasara, hermano, con su vida, Cristo siempre sería honrado y glorificado, hermano, y magnificado en su vida o en su muerte. Y terminó siendo decapitado, hermano. Con una espada le cortaron la cabeza. Pero siempre Pablo tuvo la esperanza de ser liberado. Pero también estaba abierto a la posibilidad de que Dios tuviera otros planes con él. Y esto es lo que muchos creyentes deberían aprender, pero les falta, hermano, o nos falta, porque me incluyo. Debemos siempre comprender, hermano, que muchas veces la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra, ni la voluntad nuestra es la voluntad del Señor. Y siempre hay que darle lugar a la soberanía y a la voluntad de Dios. Debes aprender que los planes de Dios no son los nuestros, y debemos siempre aprender a respetar a Dios, su voluntad, su soberanía, a no ser oraciones grotescas, como si fuéramos dioses y mandáramos al Creador, hermano. ¿Saben qué? Ni aún estando en los lugares celestiales, si es que llegamos ahí con Cristo, seremos iguales a Él. Porque siempre seremos seres humanos, seremos personas, seremos creación de Dios, hermano. Como pregunta, ¿estás respetando la soberanía de Dios y su voluntad? ¿Oras al Señor con temor de Dios? ¿O le falta hacer respeto dándole órdenes? ¿Tu anhelo y esperanza y confianza están en Cristo? ¿Estás preparado como Pablo para honrar o magnificar a Cristo en tu vida o en tu enfermedad o en tu lecho de muerte? ¿Permitirás que Cristo sea en todo glorificado en tu vida? Hermano, aprendamos siempre a dirigirnos a Dios con respeto, con temor de Dios, siempre respetando la soberana voluntad de Dios, la soberanía de Dios. Es Él el que siempre decide, no nosotros, hermano. Por eso que Pablo decía, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Aprendamos, hermano, a tener este tipo de postura que tenía el apóstol. A ser personas que siempre nos dirijamos a Dios con respeto,
No seamos, hermanos, soberbios. Hay una hermana de nuestra iglesia que nos contaba un testimonio de que pasó una tremenda vergüenza con una persona que le estuvo compartiendo en su casa. Ella con amor le estuvo hablando de lo errado que estaba esta persona, que me parece que era pentecostal o iba a una iglesia, y ella le está hablando de la sana doctrina. Y con fundamentos bíblicos le está explicando que no es correcto la forma que está sirviendo al Señor. Y le faltó el respeto y le gritó y casi le faltó que le pegara, hermano. Así hay gente de insolente y atrevida en las iglesias, hermano. Y tendremos que muchas veces tener que soportar esta clase de cristianos, hermano, porque no son cristianos, no son gente que tenga el carácter de Cristo, los frutos del Espíritu. Porque los fariseos eran así, hermano, insolentes y atrevidos. Y cuando Cristo les hablaba y los confrontaba y les decía la verdad, se enojaban, hermano. ¿Cuánta gente hay así en las iglesias? Insolentes, no solo con Dios, con sus propios hermanos en la fe. No saben debatir, no saben tocar un tema, conversar. Es un ejemplo que doy, hermano. Por supuesto que esta hermana está bien y con ganas de seguir sirviendo al Señor y predicando la verdad. Pero nos vamos a encontrar con gente así y tenemos que prepararnos, hermano, para hacer defensa del verdadero evangelio. Así que esto es lo que yo les quería compartir, hermano. ¿Vamos a hacer una oración? Padre eterno, te pido, Señor, que esta palabra pueda entrar en nuestro corazón y podamos siempre considerarte a ti, Señor, con respeto. Que siempre nos dirijamos a ti con temor de Dios, con reverencia, Señor, siempre respetuosos de tu soberanía y tu voluntad. Que nunca seamos arrogantes, soberbios, insolentes, irrespetuosos en nuestra manera de orar o de hablar o de expresarnos, sino que siempre, Señor, estemos sujetos en todo al Padre Celestial, como lo hacía Cristo, Señor, como lo hacía el apóstol Pablo. Dios mío, ayúdanos a cada día ser mejores hijos, a cada día ser más respetuosos con tu palabra, con tu presencia, con nuestro compromiso, Señor, no solo en la iglesia, Señor, sino en todo lo que hagamos. Sea por vida o por muerte, Señor. Dios mío, sea en la salud o en la enfermedad, sea en los momentos de aflicción o de alegría, que siempre en nuestra vida cristiana abunde, Señor, el temor y el respeto a Dios en su soberanía y en su voluntad, Señor. Que siempre seamos una iglesia, Dios mío, donde siempre respetemos tu soberanía, tu palabra, tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.